Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo de YouTube en el que vamos a hablar de algo completamente diferente y es un vídeo para ayudarte. Seguramente estarás infoxificado o infoxificada de tanta hostia ahí con vídeos de la crisis, de la recesión, de todo el mundo se acaba, pero no encontrabas ninguno de qué empezar a comprar, dónde invertir o cómo gestionar tu dinero en estos momentos. Bien, pues en este vídeo quiero decirte qué estoy haciendo yo en este momento, qué estoy enseñando a mis alumnos también ante esta situación y cómo tú puedes aprovecharte para entender cómo juega el dinero y cómo también están actuando esas empresas o instituciones en estos momentos. Lo primero que quiero enseñarte es esta pirámide de riesgo que tienes que mamarte como si fuese la Biblia. Eso es muy importante. ¿Cómo funciona el dinero? Veníamos de una época de activos de alto riesgo, donde se trabajaba muchísimo la renta variable, donde habían acciones growth, muchas small caps, ¿no? Pequeñas capitalizaciones, que luego te enseñaré qué quiere decir esto. Y ahora, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de miedo, ¿qué hacen las grandes empresas e instituciones? Pues de ese valor de más riesgo, van a ir a buscar menos riesgo. ¿Qué activos tenemos de menos riesgo? Bien, pues el primero que tenemos es liquidez. Como siempre se comenta, en tiempos de incertidumbre o cuando no sabes qué hacer en el próximo paso, liquidez, ¿no? Es como cuando vas a pasar ese puente que no está muy seguro, pues espérate un momento, quizás que alguien pase primero, a ver cómo está el puente y luego pasas tú, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo de cómo funciona en el mercado. Nos mantenemos en liquidez, esas empresas se está viendo, esos fondos se está viendo como vendieron muchísima parte de sus acciones y mantienen una liquidez muy grande. La liquidez es lo que te va a proporcionar poder comprar oportunidades increíbles. El problema de muchísimas personas es que invierten hasta el último euro, ese mes a mes, o invierten por encima de sus posibilidades. ¿Y esto qué hace? Que cuando haya una oportunidad de verdad, cuando te baje Bitcoin a 18 o a 17 o a 15 o 12 o cuando te baje, no sé, un Google menos 50%, no es una recomendación de compra, ¿ok? No puedas entrar porque ya hayas comprado en 20, en 19 por esa ansia de que nunca iba a llegar a ese precio. El mercado nos está enseñando que siempre vas a poder comprar a buenos precios y siempre vas a poder comprar oportunidades. Por tanto, recuerda lo primero, liquidez. El segundo punto, el segundo valor en el que están comprando diferentes instituciones y empresas son bonos del Estado, son deuda, etcétera, etcétera. Esto nos va a permitir menos riesgo, nos va a permitir más seguridad y refugiar de alguna manera parte de nuestro dinero. Si te has fijado en algunas carteras, si tienes algún fondo mixto por el estilo, habrás visto cómo pivotan a una renta fija o a liquidez o a esos bonos del Estado, como te comentaba, y no están tan expuestos a una renta variable. De hecho, luego te contaré también dentro de esa cartera de valores cuáles están comprando y cómo tú también puedes beneficiarte para que entiendas cuándo pasar al siguiente paso, ¿vale? El siguiente valor que tendríamos de más riesgo, pues ya serían esas grandes y pequeñas empresas, medianas también, evidentemente, que nos permiten esa parte de renta variable dentro de nuestras carteras, con lo cual también tendremos una posible mayor rentabilidad, pero como ves aquí en esta pirámide, mayor riesgo. ¿Ok? Esta última opción que tenemos aquí, que es de donde veníamos, opciones y futuros, recuerdo, pues hace meses como todo el mundo, bueno, hace meses quizás no tanto, un poco más, te diría, más tirando para el año, como todo el mundo invertía en futuros, ¿no? Súper apalancado, con unos múltiplos increíbles, y eso lo que ha hecho pues es quemar y quemar y quemar dinero de muchísimas personas y ahora pues verse en o no tiene liquidez o tu portfolio ha bajado un 70% y no puedes entrar en el siguiente punto. Dicho esto, cuando ya has entendido cómo funciona este juego, cómo van pasando de lado a lado, tienes que darte cuenta y grabarte esto a fuego porque más adelante te lo voy a enseñar, pero verás cómo esto es un step by step. Una vez que nos vayamos recuperando, pasaremos al siguiente paso, al siguiente y al siguiente. La segunda cosa que quiero enseñarte, que es muy importante, es este otro gráfico. Veníamos de aquí del cash, pero vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Y cómo funciona esto? Pues como ves, a medida que vamos a más riesgo y esa posible mayor, ¿ok?, rentabilidad, nos vamos a encontrar, pues, aquí lo tienes, stocks de mercados emergentes, de small caps, que vienen a ser, pues, esas empresas que recién empiezan en el mercado y no tienen mucha capitalización, con lo cual, ¿qué hacen? Cogen muchísima deuda para ir muy rápido, como ha hecho Amazon y otras grandes empresas, ¿no? Se sobreendeudan para crecer muy rápido y de esta manera expandirse. Bien, esto en un mercado alcista pues está bien, pero en un mercado bajista pues puede ser muy peligroso. Por tanto, no es para mí un momento de estar en small caps o mid caps, es decir, pequeñas y medianas empresas, como tampoco quizás invertir en acciones growth que
sí está bien posicionarse y poder construir una cartera, pero no hay una cierta firmeza y seguridad para mí que estemos aún en esa tendencia alcista o de recuperación, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener que ir mirando en construir esas carteras más seguras y estables. Esto que te muestro aquí, hablando de cómo funciona ese dinero, ¿no? De cómo tienes que invertir, de cómo tienes que actuar, venimos hablando de esa parte de menos riesgo a más riesgo. Y en este gráfico que ves aquí, también empiezan a aparecer datos interesantes y algunos valores que quiero que te quedes con ellos, como por ejemplo ETFs. ¿Ves? ETFs. Esto es muy importante porque ahora te explicaré cómo funciona ese dinero para poder moverte de lado a lado. Vamos a ver este gráfico para que compares y te grabes a fuego la diferencia entre el riesgo y el retorno. Evidentemente, a mayor riesgo tienes, mayor retorno vas a poder ganar. Pues lo que hablamos, si tengo liquidez, el riesgo puede ser cero porque no estoy invirtiendo, pero el retorno también puede ser cero. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Si ya voy al siguiente punto, bonos del Estado o tipos de renta fija, pues claro, ¿cuál puede ser esa rentabilidad? Hablamos de un 2, de un 3 al año y estoy aquí tirando muchas flores. Pues esa rentabilidad que no es tan segura la inversión, perdón, que no es tan arriesgada esa inversión, va a darte muchísima menos rentabilidad. ¿De qué estamos hablando aquí de large cap? Pues estas large cap, estas grandes empresas, son empresas pues con bajo endeudamiento, con cash flow, siendo market leaders, ¿no? La mayoría, siendo también empresas expandidas que no tienen solo una línea de negocio posiblemente, sino tienen varias, teniendo esa capitalización a nivel mundial muy grande. ¿De qué empresas te hablo? Pues lo que nosotros entendemos como cimientos de cartera, lo que yo llamo también comúnmente caballo ganador. O sea, cuando tú quieres invertir y no tienes ni idea de dónde empezar a invertir, pues invierte en caballo ganador. Más adelante, ahora en el vídeo, te enseñaré algunas de las acciones que te recomiendo o valores que puedes estar entrando en este momento y puedes beneficiarte para luego aprovechar toda esta siguiente curva alcista que esperemos que no tardemos mucho, ¿no? El siguiente valor, bueno, para que no se me olvide, estas large cap stocks, bueno, depende cuándo estés comprando, ¿no? Pero aquí podríamos ir aumentando esas rentabilidades de 5% hasta el 10%, siempre te hablo anual, ¿ok? O 20% anual, pues esto para que te das una idea. Imagínate que ese retorno sería como de un 0 a un 100% para hacerte un símil, ¿ok? Entonces a medida que yo voy subiendo, pues puedo ir ganando muchísima más rentabilidad. Y que no se me olvide, si te está gustando este vídeo, por favor, comenta y dale like y suscríbete porque me ayudas un montón para llegar a más personas, para crear contenido y este trabajo que se vea también muy recompensado con ese feedback vuestro. Bueno, dicho esto, vamos a la siguiente parte y quiero que entiendas ya por fin este resumen que te estoy haciendo de cómo funciona ese dinero y dónde invertir en este momento. Aquí te voy a enseñar este gráfico hablando de big caps, mid caps y low caps. Como bien hablábamos de ese paso a paso, ¿no? Aquí tendríamos más riesgo y aquí menos riesgo. Aquí tendríamos más rentabilidad y aquí tendríamos menos rentabilidad. Ok, pues dicho esto, en este punto de aquí, cuando estamos en la situación actual con crisis, con recesión y lo que queremos es asegurar nuestro dinero e invertir en valores seguros, lo que nos va a proporcionar son toda esta parte que hablábamos de aquí. Veníamos de cash, veníamos de bonos del Estado y aquí hablaríamos de lo que te estaba diciendo antes, ETFs, etcétera, etcétera. ¿Qué ETFs podemos encontrar? Pues ETFs, por ejemplo, indexados, como el SP500, como europeos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese pasito donde yo creo que debemos posicionarnos? No es una recomendación de compra, insisto. Es en Big Caps. ¿Qué son Big Caps? Como decíamos, esas acciones cimiento. Esas acciones que sí o sí nos van a proporcionar una estabilidad en nuestra cartera, nos van a dar una seguridad. Hay muchísimas personas que invierten de hace años en este tipo de valores. ¿Qué tipo de valores son? Pues puedes encontrar, por ejemplo, Mastercard, puedes encontrar Visa, puedes encontrar Apple, puedes encontrar Facebook, puedes encontrar Amazon, puedes encontrar Google, puedes encontrar Louis Vuitton, que es una de mis acciones favoritas. Me encanta el sector del lujo y es una gran tendencia. Vuelven a poner el cartel, por favor, no es una recomendación de compra, ¿ok? Entonces, todas esas que hemos comentado aquí, ese paquete de acciones, pues Apple, Facebook, Amazon, Google, sin duda. O sea, ¿qué más teníamos por aquí? Louis Vuitton, etcétera, etcétera, etcétera. Son esas big caps, ¿no? Esas grandes empresas con muchísimo cash flow, con muchísima capitalización que nos van a permitir esa seguridad. O sea, si en algún momento alguien piensa que, no sé, Louis Vuitton, que Google pueda desaparecer por un momento de nuestras vidas, pues nos queda mucho, ¿no? Creo que antes se van a ir 300.000 compañías al pozo
antes que Google. Entonces, esta es la visión que tenemos que tener como inversores. Cuando ya estemos recuperándonos con esta tendencia, ¿no? Podríamos pasar a hablar de las mid caps o las low caps. Haremos como siempre el siguiente paso. ¿Qué son las mid caps? Pues empresas de media capitalización, que quizás no tienen tanta capitalización como las grandes, no son tan market leaders, porque no tienen esa falta de competencia, digamos, pero son empresas buenas, estables, que tienen unos ciertos clientes interesantes, clientes grandes o países que nos pueden dar esa seguridad para invertir. Como no, en el último punto, pues ya nos encontraríamos las low caps, que son esas empresas pues que acaban de salir a bolsa, esas famosas empresas sobreendeudadas que quieren crecer muy rápido, ¿no? Y están invirtiendo mucho dinero, como teníamos en su momento COVID, pues NIO, como teníamos Lemonade, como teníamos Palantir, como teníamos muchas empresas que había más FOMO del que de verdad estaba valorada esa empresa. Entonces, para que también te hagas una idea en la relación al mundo cripto, esto pasa absolutamente lo mismo. Esto que nos encontramos aquí, déjame borrar, pues esto que hablábamos aquí de big caps, mid caps y low caps, pasa lo mismo en lo que sería el mundo de las criptomonedas. ¿De qué manera esto? Pues muy fácil. Aquí en esta parte, ¿qué nos encontraríamos? ¿Qué es para nosotros el valor más seguro, donde hay mayor capitalización de mercado, donde ya están fondos, instituciones, grandes inversores, grandes empresas? Pues en este caso, cómo no, Bitcoin, ¿sí? Bitcoin. ¿Cuál sería ese siguiente punto más conservador? Donde, haciendo el símil para que veáis que es exactamente lo mismo, y esto es muy importante que lo entiendas. ¿Cuál es esa criptomoneda donde clientes, donde hay empresas grandes invirtiendo, apostando, digamos, por esa tecnología y por esa empresa? Criptomoneda, ¿ok? Al final no deja de ser una empresa. Pues tendríamos, como no, Ethereum, ¿sí? Esto es muy importante, que empieces a ver ese símil, esa comparación entre big caps, mid caps y low caps. ¿Por qué? ¿Dónde estamos en este momento? Es lo que te estaba recalcando. En big caps, ¿ok? En grandes capitalizaciones, valores seguro, no valores de riesgo. No nos interesan valores de riesgo en este momento porque no sabemos qué va a pasar en el mercado. ¿Cuáles serían esas siguientes cripto que podrían hacernos el símil, hacernos la comparación con mid caps? Criptomonedas que están en ese top 10, top 20, con gran capitalización también, que son quizás de empresas, que son criptomonedas más estables, que ya tienen sus clientes, que ya tienen sus proyectos funcionando. ¿Qué criptomonedas nos encontraríamos aquí? Pues por ejemplo podríamos hablar de ¿qué? De BNB. Oye, podría ser más fanático o menos fanático, pero una criptomoneda que es la criptomoneda del exchange más grande del mundo, pues quizás puede parecer que nos dé una mayor seguridad, ¿no? De hecho, si te fijas en momentos anteriores de crisis, fíjate en el gráfico cómo ha ido aguantando esas situaciones de bajadas, ¿no? Ha estado más o menos estable dentro de un rango de precios. ¿Qué más nos encontraríamos por aquí? Pues por ejemplo, Polkadot. Es otra criptomoneda que a mí me gusta en especial. Es una criptomoneda pues ya con una gran capitalización, ¿no? Una serie de proyectos funcionando dentro de su sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puedes encontrar muchísimas otras criptos. Ese top 10, top 20 que te decía, menos algún Shiba o alguna shitcoin que pueda salir, que no te lo recomiendo para nada, son esas criptomonedas de las que ya pasaríamos a ese siguiente paso. Por tanto, voy a construir mi cartera la mayor parte en esta y la otra más pequeñita en esta. ¿Cuál es el último paso? ¿Cuál es el siguiente último donde ya nos íbamos como momentos anteriores en esas low caps? Pues aquí entrarían criptomonedas tipo low caps, tokens. ¿Qué más podríamos encontrar aquí? Pues todo ese mundo DeFi también, pues esos NFTs que son activos de riesgo, que también es importante entender en qué punto están. Pues para invertir en esas low caps, en esos activos de más riesgo, no es donde están invirtiendo las grandes empresas o las grandes instituciones. ¿Dónde están invirtiendo? ¿A dónde se están pasando? A este punto de aquí. En especial, bien sabes que el mundo cripto no es muy aceptado a nivel empresarial, gubernamental, etcétera, etcétera, de todo el mundo, pero esas que ya tienden a estar un poquito más en este mundillo, pues sí están tirando por esa parte de conservador y más seguro. Dicho esto, llegados a este punto, quiero enseñarte ya este último gráfico donde habla de ese movimiento del mercado, ¿no? Esa euforia máxima que creo que veníamos sin duda de ese punto de COVID. Aquí, estaréis de acuerdo conmigo, a ese miedo, a esa desesperación, a ese pánico, ¿no? Y ahora estamos en ese punto de depresión. ¿Creéis que hemos llegado a ese punto de depresión o no? Como bien dicen estos mensajes, pues aquí arriba hablamos de no me puedo perder esa oportunidad,
hay que aprovechar al máximo, hay que comprar, me voy a perder esa gran inversión del mundo que me haga millonario, y esto va día a día, semana a semana, mes a mes, bajando esa intensidad para encontrarnos en el punto que creo sinceramente que estamos ahora surfeando como ese bajo. Esto de necesito vender, necesito ya irme de este mercado, empezar a limpiar todas esas manos que no entienden cómo funciona este mercado, y para mí es todo lo contrario. Si en este momento estamos en este punto de aquí, vamos a ponerlo en otro color, verde. ¿Por qué? Porque este punto, en mi opinión, es el mejor momento para empezar a comprar, es el mejor momento para empezar a construir. ¿Qué vamos a comprar? Pues bien, ya os lo decía, no vamos a comprar algo que sea un activo de riesgo, un activo, una low cap, ¿no? O por el estilo, vamos a comprar siempre en el otro ladito que os estaba enseñando. Sí, en el lado más seguro, que sepamos que sí o sí vamos a ganar dinero. Ya te he comentado algunas de las acciones que creo, pero cuando inviertes en una empresa, debes pensar si esa empresa va a estar los próximos 10 o 20 años. Esto para mí es importante, es como una regla que tengo grabada a fuego. Si yo estoy invirtiendo en esta empresa, confío en ella que va a estar en los próximos 10, 15 o 20 años. Confío que en una situación drástica, sea COVID, sea guerra de Ucrania por el estilo, esta empresa puede seguir generando, la gente puede seguir consumiendo sus productos y puede seguir generando ventas, ¿sí o no? Si es así, puede ser una buena empresa para incluir dentro de tu cartera. Como antes te he comentado, algunas de las acciones que más me gustan son esas que son market leader, ¿no? Que son las dueñas completamente del mundo. Y no hace falta ser muy inteligente para ver que empresas como Amazon, como Google, por ejemplo, como Louis Vuitton, son empresas dueñas de muchísimas otras empresas, de muchísimas... Sobre todo una cosa que me gusta de ese petróleo del siglo XXI, que son los datos, ¿ok? Esto es muy importante. Ya hablaríamos de alguna otra empresa como Facebook, que está en el pozo, pero bueno, hay una gran promesa sobre el metaverso que tienen que cumplir, y eso hace también que haya lastrado unos números muy grandes para encontrarse ahora en un pozo. Insisto, esto no es una recomendación de compra, analiza con tus propios ojos, controla y gestiona ese dinero. Yo te explico cómo funciona el dinero, cómo funciona el mercado, según mi parecer y mi forma de ver, y ahora tú debes trabajar en formarte, informarte, y sobre todo, si te está gustando este vídeo y mi canal, le des al like, comentes o te suscribas para seguir ayudándote en ese camino y pronto darte algunos tips y pistas que te ayuden a generar más pasta vía negocios, como no, e inversiones. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!